La mansión de los Montesinos se alzaba en lo alto de la colina como una fortaleza. Con sus muros de piedra y ventanales imponentes, imponía respeto a todo aquel que se acercara. No era una mansión cualquiera, pertenecía al coronel Sebastián Montesinos, un militar de alta patente que había servido al país en innumerables misiones. Su nombre inspiraba miedo en algunos, admiración en otros, y sobre todo, un aura de distancia y poder que lo convertía en una figura intocable. Tras años de campañas militares, Sebastián había regresado a la ciudad. El uniforme aún le quedaba como una segunda piel, y su porte erguido hablaba de disciplina y mando. Sin embargo, detrás de su mirada de acero se escondía un vacío que nadie conocía. Había ganado batallas en tierras lejanas, había recibido medallas y honores, pero no había encontrado un lugar donde su corazón descansara. A sus 40 años, era temido, respetado, y profundamente solitario. La mansión, aunque rebosante de lujos, se encontraba apagada. El coronel había heredado la propiedad tras la muerte de sus padres, pese a su fortuna, apenas la habitaba. Era un hombre de rutinas rígidas, acostumbrado al orden militar, y exigía de sus sirvientes el mismo nivel de disciplina que en un cuartel. Fue en ese escenario donde apareció Lucía Herrera. Lucía era una joven campesina de 22 años que, tras la enfermedad de su madre y la pérdida de la cosecha en su aldea, había quedado en la pobreza más dura. Buscaba trabajo desesperadamente para sostener a su pequeña hermana, y la oportunidad llegó en forma de un puesto de limpieza en la mansión Montesinos. Sería una de las encargadas de los pasillos, los salones y las habitaciones que casi nunca se usaban. Cuando llegó, con un vestido sencillo y las manos marcadas por años de trabajo, muchos en la servidumbre la miraron con desconfianza. No era de la ciudad, no tenía experiencia en mansiones, y su acento campesino la delataba. Sin embargo, Lucía traía consigo algo que no podía ocultarse, dignidad. Caminaba con timidez, pero con la cabeza erguida, y sus grandes ojos oscuros parecían sostener la vida misma en su profundidad. El primer encuentro entre Lucía y Sebastián fue tan inesperado como impactante. Era de madrugada. La joven limpiaba el vestíbulo principal cuando escuchó pasos firmes descender por la escalera. Se giró y vio a un hombre imponente, alto, de hombros anchos y mirada penetrante. Vestía ropa civil, pero su porte dejaba claro que se trataba del coronel. Lucía, sorprendida, dejó caer el balde de agua que llevaba. El líquido se esparció por el mármol y un silencio tenso llenó el lugar. ¿Quién eres?, preguntó Sebastián con voz grave, como si interrogara a un soldado. Lucía Herrera, señor, respondió ella, temblorosa. La nueva encargada de limpieza. El coronel la observó en silencio unos segundos que parecieron eternos. Luego frunció el ceño. La disciplina es lo primero en esta casa. Si vuelves a cometer un descuido, te marcharás. Lucía asintió, recogiendo el balde con rapidez. Entendido, señor. Pero cuando se levantó, sus miradas se cruzaron por un instante. Ella esperaba encontrar frialdad absoluta, y sin embargo, detrás de aquellos ojos duros vio un destello extraño, cansancio, tal vez dolor. Sebastián, por su parte, descubrió en Lucía algo que lo desconcertó. No era miedo lo que brillaba en sus ojos, sino firmeza. Con el paso de las semanas, Lucía se convirtió en una presencia silenciosa en la mansión. Se movía con delicadeza, evitaba llamar la atención y trabajaba con una dedicación incansable. Los demás sirvientes comenzaron a respetarla, pues siempre estaba dispuesta a ayudar, sin quejarse, sin envidiar a nadie. Sebastián, en cambio, luchaba con una incomodidad creciente. Estaba acostumbrado a que sus empleados bajaran la cabeza, obedecieran y desaparecieran de su vista. Pero esa joven campesina parecía distinta. Su presencia lo inquietaba, y sin proponérselo, empezó a fijarse en detalles que nunca antes había notado en nadie, la manera en que Lucía canturreaba en voz baja mientras limpiaba los ventanales, cómo se detenía a contemplar los jardines cuando pensaba que nadie la observaba, o la ternura con la que hablaba de su hermana menor cuando alguna doncella le preguntaba por su vida. Una noche, incapaz de dormir, Sebastián bajó al salón y la encontró allí, recogiendo restos de una cena. Lucía no lo había visto entrar. Estaba cansada,
pero aún así tarareaba una melodía suave, una canción campesina de su tierra. El coronel, oculto en la penumbra, se sorprendió a sí mismo deteniéndose a escuchar. Aquella voz sencilla, sin pretensiones, le pareció más honesta que todas las palabras de los oficiales y políticos con los que solía tratar. ¿Qué cantas?, preguntó de pronto, haciéndola sobresaltarse. Lucía dejó caer el plato que llevaba y lo atrapó en el aire con torpeza. Una canción de mi pueblo, señor. Nada importante. Sebastián la observó unos segundos. Suena diferente. No dijo más y se marchó, pero esa noche durmió con aquella melodía rondando en su mente, como un recuerdo que no le pertenecía, sin embargo, lo perseguía. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa atracción silenciosa comenzaba a crecer como un fuego oculto. Sebastián, el militar duro y solitario, empezaba a sentir que en la mansión había algo más que silencio y disciplina. Y Lucía, aunque temía admitirlo, empezaba a descubrir que bajo la rudeza del coronel había un hombre herido que, quizá, solo necesitaba que alguien lo mirara sin miedo. El destino ya había encendido la chispa. Y nada sería igual. La vida en la mansión Montesinos seguía un ritmo marcado por la rutina militar del coronel. Cada jornada estaba organizada con precisión, los criados tenían horarios estrictos, la comida se servía a la misma hora y no había lugar para imprevistos. Sin embargo, desde la llegada de Lucía, algo había cambiado en aquel ambiente rígido. Ella no buscaba llamar la atención, pero lo hacía sin querer. Había una dulzura en su forma de moverse, una calma que contrastaba con la tensión constante de la casa. Cuando barría los largos corredores, lo hacía casi en silencio, cuando abría las ventanas al amanecer, dejaba entrar un aire fresco que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros. Los demás sirvientes empezaron a notarlo. Algunos, como la cocinera Marta, la miraban con simpatía. Esa muchacha tiene un don, comentaba entre risas. Limpia como todas, pero donde pasa ella parece que hasta la tristeza se barre. No todos pensaban igual. Clara, la doncella más antigua de la mansión, veía con desconfianza la forma en que el coronel empezaba a fijarse en la nueva. Clara llevaba años soñando en secreto con conquistar la atención de Sebastián. Su porte, su poder y el misterio que lo rodeaba la habían fascinado desde siempre. Al ver que él dirigía miradas furtivas hacia Lucía, una campesina sin apellido ni fortuna, el veneno de los celos comenzó a crecer en su corazón. Un mediodía, Sebastián regresó de una reunión con oficiales de la ciudad. Entró al vestíbulo con el rostro endurecido, como siempre, y dejó su abrigo sobre una silla. Al girar, encontró a Lucía agachada recogiendo pétalos marchitos de un florero caído. Ella levantó la vista de improviso, y durante unos segundos ninguno de los dos apartó la mirada. «Deberías avisar cuando algo se rompe», dijo él al fin, con tono serio. «No se rompió nada, señor», respondió ella, suavemente. Solo eran flores que ya habían perdido su fuerza. Sebastián se quedó en silencio, observándola. Había algo en esas palabras simples que le golpeó el pecho. ¿No era acaso lo mismo que sentía él? Un hombre que alguna vez floreció en la gloria militar, pero que ahora, pese a las medallas, se marchitaba en soledad. «Continúa», murmuró, y se marchó a su despacho. Lucía lo vio alejarse con el corazón agitado. No comprendía por qué aquel hombre, que imponía miedo con solo hablar, la perturbaba tanto con su sola presencia. Las tensiones en la mansión aumentaron con los días. Clara, alimentada por la envidia, comenzó a esparcir comentarios entre los criados. «No se confíen de la nueva», decía en voz baja. «Los ojos del coronel ya no miran a nadie más que a ella». Esos rumores empezaron a crear un ambiente hostil para Lucía. Aunque Marta y algunos pocos la defendían, el resto la veía con recelo. Ella trataba de ignorar las murmuraciones, concentrándose en su trabajo, pero en su interior el miedo crecía. Si el coronel llegaba a pensar que ella era una distracción, no tardaría en despedirla. Y su hermana, que dependía de lo poco que enviaba cada mes, quedaría sin sustento. Una noche, la tormenta estalló sobre la colina. El viento golpeaba las ventanas y la lluvia caía como un tambor constante.
Lucía había terminado sus labores y caminaba por el corredor hacia su habitación cuando escuchó un ruido en la biblioteca. Dudó en entrar, pero la puerta estaba entreabierta y una vela encendida iluminaba el interior. Dentro, encontró a Sebastián de pie, con una copa en la mano y la mirada fija en un retrato antiguo, su padre, también militar, rígido y orgulloso. «¿Qué haces despierta a estas horas?», preguntó él sin girarse. «La tormenta no me dejaba dormir», respondió ella con sinceridad. Hubo un silencio. El coronel se giró lentamente y la miró. Sus ojos no tenían la dureza habitual, parecían cansados, humanos. «No me gustan las tormentas», dijo de pronto, con voz baja. Lucía frunció el ceño. «¿A usted?» Pensé que nada podía asustarlo. Una sonrisa amarga apareció en su rostro. «El estruendo de los truenos me recuerda a los cañones». Ella dio un paso más hacia dentro de la sala, sin saber por qué. «Y, sin embargo, usted siempre regresó de la guerra». «Sí», suspiró él. «Pero no regresé completo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lucía sintió un nudo en la garganta. No era el coronel implacable quien hablaba en ese momento, sino un hombre roto por las batallas. «Nadie lo ve, señor», murmuró ella. «Solo ven la fuerza, la autoridad, pero nadie mira lo que duele». Sebastián la miró fijamente. Por un instante, la distancia de jerarquías desapareció. Había en esa joven campesina una capacidad de ver más allá de lo que él mostraba, una claridad que lo desarmaba. Se acercó un paso, pero antes de que pudiera decir nada más, un trueno ensordecedor sacudió la mansión. Lucía se sobresaltó, y él, casi sin pensarlo, le tomó la mano. El contacto fue breve, pero suficiente. Ambos quedaron paralizados, conscientes de lo que acababa de ocurrir. Sebastián la soltó enseguida, recuperando la rigidez en sus facciones. «Vete a tu habitación», ordenó, con voz dura. Lucía asintió, huyendo con el corazón en llamas. Desde esa noche, nada volvió a ser igual. El coronel intentaba mantener la distancia, pero lo traicionaban sus ojos cada vez que Lucía entraba en una habitación. Y ella, aunque luchaba contra sí misma, no podía evitar sentir que ese hombre al que todos temían la había dejado ver una herida que nadie más conocía. El peligro era evidente. La mansión no tardaría en convertirse en un campo de intrigas, y Clara, decidida a no perder su oportunidad, empezaría a jugar sus cartas con astucia. El amor aún no se había declarado, pero la batalla ya había comenzado. La rutina de la mansión Montesinos, tan estricta y silenciosa, había comenzado a transformarse en un terreno de susurros. Los sirvientes, que antes solo se preocupaban por sus tareas, ahora murmuraban en cada rincón. La figura de Lucía estaba en el centro de esos comentarios, unos la miraban con simpatía, otros con envidia, y muchos con sospecha. Clara, la doncella más antigua, no podía tolerar lo que veía. La idea de que el coronel Sebastián, un hombre tan inaccesible y admirado, dirigiera sus atenciones hacia una campesina humilde le resultaba insoportable. Ella llevaba años esperando una oportunidad para destacar, para convertirse en algo más que una empleada invisible, y la llegada de Lucía parecía robarle ese sueño. Así nació su plan. Clara sabía que el coronel valoraba por encima de todo la disciplina y la lealtad. Si lograba hacer ver a Lucía como alguien deshonesta o irresponsable, Sebastián no dudaría en expulsarla de la mansión. Una tarde, mientras Lucía limpiaba la galería que daba al jardín, Clara se le acercó con una sonrisa fingida. «Lucía, querida», dijo con voz melosa, «¿no te resulta pesado tanto trabajo? Podrías descansar un poco, nadie lo notaría». Lucía levantó la vista, desconfiada. «Estoy aquí para trabajar, Clara. No vine a descansar». «Claro, claro», replicó ella, con falsa dulzura. «Pero ya sabes, a veces un error pequeño puede arruinarlo todo. El coronel es exigente, y no perdona fallos». La advertencia sonó como un veneno disfrazado de consejo. Lucía la ignoró y continuó con su labor, pero en su interior sintió un escalofrío. Clara no la veía como una compañera, sino como una rival.
Sebastián, ajeno a esas intrigas, seguía luchando con sus propios fantasmas. Cada vez que veía a Lucía, sentía una contradicción que lo atormentaba. Parte de él quería acercarse, abrirse, pero otra parte se aferraba a la disciplina que había gobernado su vida. Una noche, al pasar por el comedor, la encontró de espaldas, organizando los cubiertos sobre la mesa. Sin querer, se detuvo a observarla. Había una calma en sus movimientos, una dedicación sencilla que contrastaba con la superficialidad de las mujeres que él había conocido en sus años de fiestas y compromisos sociales. Está bien alineado, dijo, haciendo que Lucía diera un salto de sorpresa. Señor, no lo vi entrar. Él avanzó lentamente. Eres muy meticulosa. Me gusta que las cosas estén en orden, respondió ella, bajando la mirada. Sebastián asintió, y tras un silencio, añadió, el orden sostiene la vida. Sin él, todo se derrumba. Lucía, armándose de valor, levantó los ojos. A veces, también se necesita un poco de desorden para que algo nuevo florezca. El coronel la miró fijamente. Sus palabras lo golpearon más de lo que ella imaginaba. Durante años había vivido bajo reglas estrictas, sin permitirse un respiro, y allí estaba esa joven diciéndole que quizás había otra manera de vivir. Antes de responder, un ruido en el pasillo los interrumpió. Clara había estado observando desde la puerta, y con una sonrisa maliciosa se alejó en silencio. Al día siguiente, los rumores en la cocina crecieron. Clara insinuaba que había visto a Lucía coqueteando con el coronel en el comedor. Marta defendió a la muchacha, pero la semilla de la duda quedó sembrada. Lucía empezó a notar las miradas acusadoras de algunos compañeros. El ambiente, antes soportable, se volvía cada vez más hostil. En más de una ocasión pensó en marcharse, pero cada vez que recordaba el rostro de su hermana menor esperando su ayuda, decidía resistir. Una noche de luna llena, mientras los demás dormían, Lucía salió al jardín en busca de un respiro. El aire fresco la envolvió, y se permitió cantar en voz baja la misma melodía de su pueblo que tantas veces le daba fuerzas. Siempre cantas cuando crees que nadie te escucha, dijo una voz grave a su espalda. Lucía se giró y vio al coronel acercarse. Su corazón se aceleró. Es una costumbre, respondió, nerviosa. Sebastián se detuvo frente a ella, observándola con intensidad. Tu voz calma la casa. Lucía lo miró sorprendida. ¿Era posible que aquel hombre, siempre duro y distante, le hablara con tanta sinceridad? No sé qué decir, señor, murmuró ella. Él dio un paso más cerca. No digas nada. Solo, canta. Lucía obedeció, cerrando los ojos. La melodía llenó el jardín bajo la luz plateada de la luna. Cuando terminó, se encontró con los ojos del coronel clavados en los suyos. Había en ellos algo que nunca antes había visto, vulnerabilidad. Por un instante, ambos quedaron atrapados en un silencio que lo decía todo. Sebastián extendió la mano, como si quisiera tocar su rostro, pero se detuvo a medio camino. La rigidez volvió a apoderarse de él. Es tarde, dijo bruscamente. Regresa a tu habitación. Lucía obedeció, pero su corazón ardía. Aquella cercanía había dejado claro lo que ambos intentaban negar, había un lazo creciendo entre ellos, un lazo que ni la disciplina ni los rumores podían romper. Clara, sin embargo, no pensaba rendirse. Esa misma noche, escondida entre los rosales, había presenciado la escena en el jardín. Su rostro reflejaba rabia y determinación. Si el coronel no la aparta, susurró para sí misma, me encargaré yo. Y así, con la luna como testigo, decidió dar el siguiente paso en su plan, destruir a Lucía, aunque para ello tuviera que arriesgarlo todo. Clara no podía dormir. Desde la ventana de su habitación observaba la mansión envuelta en penumbras, mientras en su interior hervía de rabia. El recuerdo del coronel y Lucía en el jardín, bajo la luz de la luna, la consumía como un fuego implacable. Había esperado años por una mirada de Sebastián, por una palabra distinta a las órdenes frías de cada día, y ahora veía cómo esa campesina humilde, recién llegada, conseguía lo que ella jamás había logrado.
No lo permitiré, susurró con voz temblorosa. Esa muchacha no se quedará con lo que me pertenece. Su plan se fue tejiendo lentamente. Sabía que no bastaba con sembrar rumores, necesitaba una prueba, algo que manchara el nombre de Lucía de manera definitiva a los ojos del coronel. La ocasión no tardó en presentarse. Unos días después, la mansión se preparaba para recibir a un grupo de oficiales de alto rango que venían a visitar a Sebastián. La reunión era importante, podía decidir el futuro de su carrera y de sus negocios. Todo debía estar impecable, desde la mesa hasta la presentación de cada empleado. Clara se ofreció a ayudar en los preparativos, y nadie sospechó de sus verdaderas intenciones. Esa misma mañana, mientras los demás estaban ocupados en la cocina, se coló en la habitación de Lucía y colocó dentro de su baúl personal una sortija de oro que había tomado del tocador de Sebastián. Un objeto inconfundible, un recuerdo de familia que él valoraba más que cualquier otra posesión. Cuando lo encuentren, no habrá explicación que la salve, pensó, con una sonrisa oscura. El gran día llegó. Los oficiales fueron recibidos con la formalidad de siempre. Sebastián, vestido con su impecable uniforme de gala, parecía otra vez el hombre imponente que inspiraba respeto y temor a partes iguales. Lucía observaba desde las sombras, cumpliendo sus labores en silencio, consciente de que debía pasar desapercibida. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Durante la cena, uno de los oficiales comentó la belleza del jardín y sugirió un paseo nocturno. Sebastián aceptó, y los invitados recorrieron la mansión bajo la guía de Clara, que buscaba el momento perfecto para ejecutar su jugada. Cuando pasaron cerca de las habitaciones de los criados, Clara fingió sorpresa. Señor coronel, lamento interrumpir, pero ayer noté que una de las puertas quedaba mal cerrada. Tal vez sea prudente revisar, con tantos objetos valiosos en la casa. El comentario, dicho con aparente inocencia, encendió la curiosidad de los oficiales. Sebastián frunció el ceño. ¿De quién hablas? De la señorita Lucía, respondió Clara, inclinando la cabeza. No quisiera levantar sospechas, pero... Los hombres, intrigados, sugirieron revisar el lugar. Sebastián, aunque molesto por la interrupción, accedió. Entraron en la pequeña habitación de Lucía, y Clara, con una habilidad estudiada, señaló el baúl junto a la cama. Aquí, coronel. Sebastián, serio, abrió el baúl. Entre las ropas sencillas y dobladas con cuidado, brillaba la sortija de oro. El silencio fue absoluto. Lucía, que había seguido el grupo con gesto confundido, palideció al ver el objeto. No, yo no lo puse ahí, balbuceó, con los ojos vidriosos. Se lo juro. Los oficiales murmuraban entre sí. Algunos lanzaban miradas de desprecio, otros parecían disfrutar del escándalo. Sebastián tomó la sortija en su mano y la observó con frialdad. Es un recuerdo de mi padre, dijo con voz grave. Jamás lo dejo fuera de mi habitación. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Por favor, créame, alguien lo colocó ahí. Yo nunca. Sebastián la interrumpió con un gesto de la mano. Sus ojos eran dos abismos imposibles de leer. Basta. El corazón de Lucía latía con desesperación. Miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró las miradas severas de los invitados y la sonrisa oculta de Clara. Esa noche, después de despedir a los oficiales, Sebastián mandó llamar a Lucía a la biblioteca. Ella entró temblando, con las manos entrelazadas frente al pecho. Él estaba de pie junto al ventanal, de espaldas, sosteniendo la sortija. Explícate, ordenó sin girarse. Lucía respiró hondo. No lo hice, señor. Alguien quiere hacerme daño. Yo no tocaría algo tan valioso, ni siquiera me atrevería a entrar en su habitación. Sebastián se volvió lentamente, clavando sus ojos en los de ella. ¿Quién, entonces? Lucía dudó. Clara era la única sospechosa evidente, pero acusarla sin pruebas podía empeorar todo. No lo sé, pero le juro que no fui yo. Hubo un largo silencio. Sebastián avanzó hasta quedar frente a ella. En mi mundo,
la lealtad lo es todo. Una traición puede costar vidas. Las lágrimas rodaron por el rostro de Lucía. Yo no le he traicionado. El coronel apretó la sortija en su puño, como si luchara consigo mismo. Finalmente, habló con un tono distinto, menos duro. No te expulsaré, todavía. Pero entiende esto, Lucía, si descubro que me mientes, no habrá segunda oportunidad. Lucía asintió con un sollozo contenido. Esa noche, en la soledad de su habitación, Sebastián no pudo dormir. Había visto la desesperación en los ojos de la joven, y algo en su interior le decía que era inocente. Pero la disciplina y la lógica le gritaban lo contrario, la prueba estaba ahí, en su baúl. ¿Y si realmente me ha engañado?, se preguntaba, mientras giraba la sortija entre los dedos. Pero la imagen de Lucía, con su voz quebrada jurando inocencia, lo perseguía sin descanso. En el otro extremo de la mansión, Clara reía en silencio. Su plan había funcionado, la confianza entre ellos estaba herida, y solo era cuestión de tiempo para que se quebrara por completo. Lo que ella no sabía era que, al intentar destruir a Lucía, había encendido sin querer una chispa en el corazón del coronel. Porque mientras más dudaba de su culpabilidad, más necesitaba conocerla de verdad. Y ese deseo sería más fuerte que cualquier trampa. El ambiente en la mansión Montesinos se volvió más tenso que nunca tras el incidente de la sortija. Aunque Sebastián no había expulsado a Lucía, el rumor se extendió como pólvora entre los criados. Muchos la miraban ahora con desconfianza, como si la humildad de la muchacha fuera solo una máscara para ocultar un alma ladrona. Lucía soportaba en silencio las miradas acusadoras. Se refugiaba en sus tareas, limpiando con más empeño que antes, como si cada rincón brillante pudiera demostrar su inocencia. Pero en su interior, la tristeza la consumía. Solo una cosa le impedía derrumbarse, la intuición de que, pese a su dureza, el coronel no terminaba de creerla culpable. Sebastián, en efecto, no estaba en paz. La sortija en el baúl era una prueba irrefutable, pero la desesperación de Lucía había sido tan genuina que lo desconcertaba. Había aprendido en el ejército a reconocer la mentira en los ojos de un hombre, y en los suyos solo había visto miedo y dolor, no engaño. Esa duda lo perseguía incluso en sueños. Más de una noche despertó sobresaltado, con la imagen de Lucía mirándolo con lágrimas y suplicando que confiara en ella. Cansado de esa inquietud, decidió observarla en silencio. Durante días, siguió con atención cada uno de sus movimientos, cómo ayudaba a Marta en la cocina, cómo consolaba a la pequeña hija de uno de los mozos que había caído enferma, cómo trabajaba sin queja incluso cuando sus manos se llenaban de heridas. Nada en ella parecía falso. Si realmente hubiera querido robarme, ¿por qué seguiría aquí, soportando humillaciones?, pensaba Sebastián mientras la veía doblar la ropa con esmero. Una tarde, Sebastián llamó a Clara a su despacho. La doncella entró con aire seguro, creyendo que su plan había triunfado. He notado tu preocupación por la seguridad de la mansión, dijo él, con voz grave. Gracias a tu advertencia encontramos la sortija. Clara sonrió, inclinando la cabeza. Solo cumplo con mi deber, señor coronel. No quería que nadie abusara de su confianza. Interesante, respondió él, fijando sus ojos en ella. Dime, ¿cómo supiste dónde buscar exactamente? El rostro de Clara se tensó apenas un instante. Fue intuición, una simple sospecha. Sebastián no replicó, pero su silencio fue más pesado que cualquier palabra. Cuando Clara salió, él quedó pensativo. Algo no encajaba, aquella mujer, siempre atenta a cada detalle, parecía demasiado ansiosa por señalar culpables. Mientras tanto, Lucía seguía sintiéndose atrapada. Una noche, incapaz de contener la angustia, se escapó al jardín. Allí, bajo la luna, dejó escapar un llanto silencioso. ¿Por qué me odian tanto?, susurró entre sollozos. Yo solo quería trabajar. No sabía que Sebastián la observaba desde la distancia. Había bajado para despejar su mente y la encontró allí, frágil, con las manos cubriéndose el rostro. Por un momento quiso acercarse, decirle que confiaba en ella, pero se contuvo.
El coronel de hierro no podía permitirse semejante debilidad. Sin embargo, sus pasos lo traicionaron. Al avanzar, Lucía lo escuchó y se giró sobresaltada. «Señor», balbuceó, limpiándose las lágrimas. «¿Por qué lloras?», preguntó él, con una voz más suave de lo habitual. «No importa», dijo ella, bajando la mirada. «Dímelo», e insistió. Lucía respiró hondo. «No puedo más. Todos me ven como una ladrona. Y lo peor, es que usted también lo cree». Sebastián se quedó en silencio. Había verdad en esas palabras, una verdad que lo golpeó en el pecho. «No estoy seguro de nada», confesó al fin. «Pero quiero saberlo». Ella lo miró sorprendida. En esos ojos que tantas veces la habían intimidado había ahora una sombra de vulnerabilidad. «¿Y si nunca logra confiar en mí?», preguntó, con la voz quebrada. Él dio un paso más cerca. «Entonces me odiaré por el resto de mi vida». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El viento agitaba suavemente las ramas de los árboles, y el silencio que los envolvía era más intenso que cualquier grito. Por un instante, Sebastián alzó la mano como si fuera a tocar su mejilla, pero se detuvo. La disciplina volvió a imponerse, y se giró bruscamente. «Vuelve a tu habitación», ordenó, aunque su voz carecía de la dureza de antes. Lucía lo obedeció, pero en su corazón brillaba una chispa. Por primera vez, había visto al hombre detrás del uniforme. Los días siguientes fueron un torbellino. Clara, al notar que su plan no surtía el efecto definitivo, redobló sus esfuerzos. Empezó a manipular a otros sirvientes, prometiendo favores a cambio de que hablaran mal de Lucía frente al coronel. Incluso llegó a insinuar que la muchacha tenía intenciones de seducirlo para ganarse un lugar en la mansión. Pero lo que Clara no imaginaba era que esas mentiras, lejos de debilitar a Lucía, estaban fortaleciendo un vínculo secreto. Sebastián, aunque aún dudaba, comenzaba a sentirse protector hacia la joven. Cada vez que alguien insinuaba algo contra ella, un extraño impulso de defenderla nacía en su pecho. Una noche, Marta, la cocinera, se armó de valor y fue a hablar con Sebastián. «Coronel», dijo con respeto, «perdone mi atrevimiento, pero quiero que sepa algo. Lucía es honesta. No tiene maldad en su corazón. Yo la he visto cuidar de todos sin esperar nada a cambio». Sebastián la escuchó en silencio, pero esas palabras reforzaron lo que él ya sospechaba: alguien más estaba moviendo los hilos en su contra. La batalla interna del coronel estaba lejos de terminar. Entre su deber y su corazón, entre la disciplina y la emoción, Sebastián sentía que caminaba por una cuerda floja. Lo único claro era que la presencia de Lucía había cambiado la mansión para siempre. Y aunque aún no lo admitiera en voz alta, también había cambiado su vida. Aquella noche, mientras la tormenta rugía en el exterior, Sebastián tomó una decisión: descubriría la verdad, cueste lo que cueste. Y si alguien estaba jugando con él, esa persona conocería la furia de un hombre que había sobrevivido a la guerra. El coronel Sebastián Montesinos nunca había tolerado la mentira. En el campo de batalla, una palabra falsa podía costar vidas; en la mansión, la deslealtad podía destruir el orden que tanto defendía. Por eso, después del incidente de la sortija, su mente no hallaba descanso. Cada día observaba más de cerca a Lucía, buscando contradicciones en sus gestos. Pero lo único que encontraba era constancia, humildad y una tristeza callada que le resultaba insoportable. Y cada vez que la veía enfrentarse al desprecio de los demás sin alzar la voz, un extraño respeto nacía en su interior. Decidido a llegar al fondo del asunto, Sebastián empezó a investigar en silencio. Revisó las cerraduras de su habitación, buscó huellas de forzaduras y preguntó con discreción a los guardias de la entrada. Nadie había visto nada sospechoso la noche en que la sortija desapareció. Sin embargo, un detalle lo intrigó: Clara había estado rondando los pasillos más de lo habitual. La sospecha se clavó en su mente como una daga. ¿Y si ella había manipulado todo? ¿Y si Lucía era realmente inocente? Mientras tanto, Lucía se sentía cada día más arrinconada. Clara no perdía oportunidad de hacerla quedar en ridículo frente a los demás.
Si un vaso se rompía, la culpa era de Lucía. Si un paño desaparecía, era Lucía quien lo había escondido. Marta la defendía siempre que podía, pero las acusaciones repetidas iban minando el ambiente. Una tarde, mientras lavaba la ropa en el patio, Clara se acercó con una sonrisa venenosa. «¿Todavía no te has ido?», susurró, agachándose junto a ella. «El coronel tarde o temprano descubrirá quién eres en realidad. Y cuando lo haga, no solo te echará de aquí, también te odiará». Lucía apretó los labios, conteniendo las lágrimas. No quería darle el gusto de verla débil. «No tengo nada que esconder, Clara». «El tiempo demostrará la verdad», respondió, con voz firme aunque el corazón le temblaba. Clara rió con crueldad. «El tiempo no está de tu lado, campesina». Esa misma noche, Sebastián convocó a todos los criados en el salón principal. Su voz resonó con autoridad. «Alguien ha querido engañarme, y no descansaré hasta descubrir quién es. La disciplina es el pilar de esta casa, y no permitiré traiciones bajo mi techo». Las miradas se cruzaron en silencio. Clara intentó mantener su serenidad, pero la tensión en su rostro no pasó desapercibida. Sebastián lo notó, aunque no dijo nada. Después de la reunión, Lucía se retiró a su habitación con el corazón agitado. Poco después, un golpe suave en la puerta la sorprendió. Al abrir, encontró al coronel de pie, con gesto severo pero los ojos encendidos de algo más profundo. «Necesito hablar contigo», dijo él, entrando sin esperar permiso. Lucía retrocedió, nerviosa. «Señor. Quiero que me digas todo lo que recuerdas de la noche en que apareció la sortija en tu baúl. Cada detalle, por insignificante que parezca». Lucía cerró los ojos, esforzándose en recordar. «Esa noche terminé mis tareas más tarde de lo habitual. Clara me pidió que la ayudara a llevar unas mantas al desván. Cuando regresé a mi cuarto, estaba tan cansada que me dormí enseguida». Sebastián frunció el ceño. «¿Clara?». «Sí», respondió Lucía, insegura. «¿Cree usted que...?». Él no contestó. En su mente, las piezas empezaban a encajar. Durante los días siguientes, Sebastián puso a prueba a Clara. Le pedía informes innecesarios, la observaba cuando creía que nadie la miraba, y dejaba comentarios ambiguos para medir sus reacciones. Cada vez que mencionaba a Lucía, notaba cómo los ojos de la doncella se llenaban de resentimiento. Una tarde, fingió haber extraviado otro objeto de valor y dejó que la noticia corriera por la mansión. Clara cayó en la trampa, con aparente preocupación, insinuó que quizá Lucía lo había tomado. Esa precipitación fue suficiente para confirmar las sospechas de Sebastián. «No eres tú quien protege esta casa, Clara», pensó. «Eres tú quien la envenena». Pero había algo más que lo inquietaba, su creciente cercanía con Lucía. Cada vez que hablaba con ella, sentía como las murallas de hierro que había construido a su alrededor empezaban a resquebrajarse. Una noche, mientras la tormenta rugía fuera, Sebastián encontró a Lucía en la cocina, tratando de encender la chimenea. Ella levantó la vista sorprendida al verlo. «¿Qué hace aquí, señor?», preguntó. «Podría preguntarte lo mismo», respondió él, acercándose. «No podía dormir», confesó. «El frío es demasiado fuerte». Sebastián tomó un leño y lo colocó en el fuego. Sus manos, acostumbradas a las armas, se movían ahora con sorprendente delicadeza. Cuando las llamas prendieron, ambos quedaron iluminados por un resplandor anaranjado. «Gracias», murmuró Lucía. El coronel la observó en silencio. Había en su rostro una ternura que contrastaba con todo lo que él representaba. Y sin poder evitarlo, pronunció las palabras que tanto había reprimido. «No sé qué tienes, Lucía, pero desde que llegaste, esta casa ya no es la misma». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, incapaz de responder. El silencio entre ellos se llenó de una tensión eléctrica. Sebastián se inclinó apenas, como si fuera a acercarse más, pero se contuvo en el último instante. Su deber lo retenía, su corazón lo empujaba. «Debo saber la verdad antes de», dijo, interrumpiéndose a sí mismo.
Lucía sintió un temblor recorrerla. Nunca había estado tan cerca de él, nunca había sentido con tanta claridad la batalla que libraba en su interior. En otro rincón de la mansión, Clara los observaba desde la penumbra, con los ojos encendidos de odio. Su plan se desmoronaba y lo sabía. Pero estaba decidida a no dejar que Lucía ganara. Si no puedo tener al coronel, susurró con voz helada, nadie lo tendrá. El peligro estaba a punto de alcanzar un punto sin retorno. La mansión Montesinos parecía un campo de batalla silencioso. Los pasillos estaban llenos de susurros, las miradas cargadas de sospechas, y en el aire flotaba una tensión que no se disipaba. Sebastián había logrado acallar el incidente de la sortija, pero en su interior sabía que la verdadera guerra apenas comenzaba. Clara lo intuía también. Había comprendido que sus intrigas ya no bastaban para separar a Lucía del coronel. La mirada de Sebastián lo decía todo, aunque se esforzara por ocultarlo. Cada vez que la joven campesina estaba cerca, él cambiaba. Su voz se suavizaba, su gesto se quebraba, su mirada ardía de un modo que Clara jamás había visto en él. Y eso era insoportable. Si no puedo destruirla con rumores, lo haré con algo más fuerte, se dijo una noche, frente al espejo de su habitación, con el rostro endurecido por la rabia. La oportunidad llegó unos días después, cuando Sebastián recibió la visita de un antiguo camarada, el comandante Ramiro Ortega. Aquel hombre, imponente y astuto, gozaba de gran influencia en los círculos militares. Su presencia en la mansión era sinónimo de poder, pero también de vigilancia. Clara, astuta, se presentó ante él como una fiel sirvienta, exagerando la devoción que sentía hacia el coronel. Con palabras calculadas, dejó caer insinuaciones sobre la peligrosa influencia de Lucía. Es una campesina, señor, susurró con aparente preocupación. Llegó aquí sin nada, poco a poco, se ha ganado la confianza del coronel. Pero temo que sus intenciones no sean puras. Ramiro, intrigado, no tardó en mencionar el asunto durante la cena. Sebastián, dijo con una sonrisa burlona, algunos dicen que en tu casa hay una joven que te roba más atención que la disciplina. El salón quedó en silencio. Lucía, que servía la mesa en ese momento, se sonrojó hasta el alma. Sebastián apretó los puños bajo la mesa. En mi casa, la disciplina sigue intacta, respondió con firmeza. Nadie me aparta de mi deber. Ramiro rió, sin dar mayor importancia a la respuesta, pero Clara disfrutó en silencio del veneno sembrado. Después de la cena, Sebastián se encerró en su despacho. No soportaba la mezcla de emociones que lo atormentaban, la humillación de haber sido cuestionado frente a un superior, la furia hacia Clara por sembrar rumores, y, sobre todo, la intensidad de lo que sentía por Lucía. Unos golpes suaves interrumpieron sus pensamientos. Era ella, con la mirada baja. Solo vine a dejarle unos documentos que Marta encontró en la cocina, dijo tímidamente. Entra, ordenó él, aunque su voz sonaba menos severa de lo habitual. Lucía colocó los papeles sobre el escritorio y se dispuso a salir, pero Sebastián se levantó bruscamente. Espera. Ella se giró, sorprendida. Sus miradas se encontraron y, por un instante, todo se detuvo. Lucía, empezó él, con voz grave. ¿Tienes idea de lo que dicen de ti? Sí, respondió ella, con un hilo de voz. Lo escucho todos los días. Y aún así permaneces aquí. Lucía respiró hondo. No tengo a dónde ir. Y, porque, aunque todos me odien, sé que usted aún no me ha echado. Sebastián se acercó despacio, como si librara una batalla en cada paso. Cuando estuvo a un palmo de ella, murmuró. No te he echado, porque no quiero perderte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lucía abrió los ojos con asombro, y sus labios temblaron sin saber qué responder. Sebastián alzó una mano, rozando apenas la piel de su mejilla. No deberíamos, susurró ella, aunque sus ojos lo buscaban con desesperación. Lo sé, replicó él, acercándose más. Pero ya no puedo fingir. Por primera vez, el muro de hierro del coronel se resquebrajó por completo. Sebastián inclinó el rostro, y en un instante cargado de emoción,
sus labios rozaron los de Lucía. Fue un beso breve, contenido, como si ambos temieran al mismo tiempo entregarse y perderlo todo. Cuando se apartaron, el silencio volvió, pero ya nada era igual. Prométame que no lo lamentará, dijo Lucía, con voz temblorosa. Lo único que lamento, respondió Sebastián, con los ojos ardiendo, es no haberte encontrado antes. Sin embargo, el destino no estaba de su lado. Clara, escondida tras la puerta, había visto todo. Su corazón se llenó de un odio que rozaba la locura. Así que es cierto, murmuró con los ojos desorbitados. El coronel la ama. Esa noche juró que no descansaría hasta separar a Lucía de Sebastián, aunque tuviera que arrastrar a ambos a la ruina. Al día siguiente, los rumores se intensificaron. Clara se encargó de que los criados hablaran del supuesto romance prohibido entre el coronel y la campesina. Pronto, las habladurías llegaron a oídos del comandante Ramiro, que volvió a presionar a Sebastián. Tienes que elegir, amigo, le dijo con tono serio. O mantienes tu reputación intacta, o te hundes por una muchacha sin apellido. Sebastián no respondió, pero en su interior ardía una certeza, no podía ni quería renunciar a Lucía. El amor y el deber se enfrentaban en su pecho como ejércitos en guerra, y el desenlace se acercaba inexorablemente. La tensión en la mansión era insoportable. Los rumores corrían como pólvora encendida, y cada mirada hacia Lucía estaba cargada de desprecio. Clara había logrado su cometido, sembrar la duda en todos. Sebastián, sin embargo, no se dejaba doblegar. Durante años había soportado la presión de generales y políticos, pero jamás había sentido una lucha tan difícil como la que enfrentaba ahora. En su interior ardía un amor que no podía ocultar más, aunque cada paso hacia Lucía lo ponía en riesgo de perderlo todo. Una mañana, el coronel convocó a todos en el gran salón. Su voz resonó con la firmeza de un comandante en el campo de batalla. En esta casa ha reinado la intriga, dijo, recorriendo con la mirada a cada criado. Y no pienso permitir que la mentira destruya lo que con disciplina he levantado. Todos bajaron la cabeza, excepto Clara, que mantenía el gesto altivo. Sebastián continuó. He investigado en silencio. Y he descubierto la verdad. El murmullo creció. Clara palideció. La sortija que apareció en el baúl de Lucía, prosiguió el coronel, fue colocada allí por alguien que intentaba engañarnos a todos. Esa persona fue vista en los pasillos aquella noche, y el relato de Lucía coincide con lo que mis hombres me informaron. Dirigió la mirada directamente hacia Clara. Fuiste tú. El salón estalló en murmullos. Clara intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban. ¿Miente? Gritó, con la voz quebrada. Esa campesina lo ha embrujado. Sebastián se adelantó un paso. Lo único que me embruja es la verdad. Y la verdad es que Lucía ha demostrado más lealtad y nobleza que muchos aquí dentro. Clara, fuera de sí, intentó acercarse a él, pero los guardias se interpusieron. Te di mi confianza, dijo Sebastián con frialdad, y la traicionaste. No hay lugar para ti en esta casa. Las puertas se abrieron y Clara fue escoltada hacia afuera, gritando maldiciones que resonaron hasta que su voz se perdió en la distancia. El silencio volvió al salón. Todos miraban a Lucía, algunos con vergüenza, otros con arrepentimiento. Marta fue la primera en acercarse, tomándole la mano con ternura. Perdónanos, hija, susurró. Dudamos de ti cuando siempre fuiste inocente. Lucía bajó la mirada, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Sebastián se aproximó, imponente pero con los ojos llenos de emoción. Lucía, dijo, su voz temblando apenas. No necesito más pruebas para saber quién eres. Lo he visto en tu forma de trabajar, de resistir, de cuidar esta casa incluso cuando todos estaban en tu contra. Ella alzó la vista. No soy más que una campesina, señor. Eres la mujer que ha logrado lo que nadie consiguió, la interrumpió él. Romper mis muros. Un murmullo recorrió la sala. Sebastián, que siempre había sido frío y distante, estaba abriendo su corazón delante de todos.
No me importa tu origen, ni lo que digan de mí, prosiguió. Te elijo a ti, Lucía. Y si debo enfrentar al mundo por ello, lo haré. Las lágrimas rodaron por el rostro de la joven. Durante tanto tiempo había soportado humillaciones, dudas y miedos, y ahora, por primera vez, sentía que el sacrificio había valido la pena. ¿De verdad, me elige a mí?, preguntó con un hilo de voz. Siempre fuiste tú, respondió Sebastián, tomándole las manos. Desde el primer día. El comandante Ramiro, que había presenciado todo en silencio, se adelantó con gesto serio. Sebastián, ¿estás seguro de lo que haces? Este camino puede costarte la reputación. El coronel lo miró sin vacilar. He dado mi vida por el deber, Ramiro. Ahora daré mi corazón por lo que realmente importa. Ramiro lo observó en silencio, y finalmente, asintió. Entonces lucha por ella con la misma fuerza con la que luchas en el campo de batalla. Con el tiempo, la mansión cambió. El ambiente enrarecido desapareció, y bajo la firme dirección de Sebastián y la bondad de Lucía, el hogar recuperó la paz. Los criados, que antes la despreciaban, comenzaron a respetarla y a reconocer en ella un corazón noble. Clara, desterrada, se convirtió en un recuerdo amargo, una sombra de lo que había intentado destruir. Lucía, en cambio, floreció. Ya no era solo la campesina que llegó como sirvienta, sino la mujer que había conquistado al hombre más inaccesible que alguien pudiera imaginar. Y Sebastián, el coronel temido y respetado, encontró en ella algo que nunca había tenido, un refugio. Una tarde, mientras caminaban por los jardines, Sebastián tomó su mano con naturalidad, como si aquel gesto siempre le hubiera pertenecido. He ganado muchas batallas, Lucía, dijo con una leve sonrisa. Pero esta es la única victoria que realmente me importa. Ella lo miró, con los ojos brillantes. ¿Y qué victoria es esa? La de haber encontrado a la mujer que me enseñó que el corazón también sabe luchar. Lucía sonrió, y en ese instante supo que, pese a todo lo vivido, el amor había triunfado sobre el miedo, la mentira y la soledad. El coronel ya no era un hombre prisionero de su rudeza ni de sus conquistas vacías.